evento, al Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, DUOC-UC, a la Ilustre Municipalidad de Providencia y a la Ilustre Municipalidad de Santiago. Queremos dirigir un particular y fraternal saludo a los representantes de otras confesiones religiosas presentes, autoridades eclesiásticas, universitarias, del sector público y privado, académicos, personal profesional y administrativo, representantes de los trabajadores y de los estudiantes presentes. Querida comunidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Arzobispado de Santiago le dan la más cordial bienvenida al Atrio de Santiago, diálogo entre creyentes y no creyentes, versión local del proyecto Atrio de los Gentiles, que fue inaugurado en 2011 por el Papa Emérito Benedicto XVI como un lugar sin exclusiones, un lugar de reencuentro. En este contexto, damos inicio al tercer encuentro del Atrio de Santiago, cuyo nombre es ¿Nos importa realmente la naturaleza?, en el que se reflexionará acerca de cuál es el valor que comporta la naturaleza, tanto para un creyente como para un no creyente, y cómo ello debe traducirse en prácticas concretas. Informamos a ustedes que debido a un viaje impostergable, el señor Francisco Claro deberá abandonar el escenario previo al espacio de las preguntas, momento que será guiado por el padre Samuel Fernández, quien es doctor en Teología y Ciencias Patrísticas por la Universidad Lateranense de Roma, profesor titular de nuestra Casa de Estudios y actual director de la Formación General de la Facultad de Teología UC. Antes de comenzar, el señor Juan Ignacio Domínguez, decano de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de nuestra Casa de Estudios, dirigirá unas breves palabras de bienvenida. Distinguidas autoridades, señores panelistas, señoras y señores amigos, en representación de la Pontificia Universidad Católica y especialmente de su Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, quiero dar la bienvenida a los participantes a este diálogo organizado por el Arzobispado de Santiago y por nuestra universidad en el marco del Atrio de Santiago. Como se señala en la convocatoria, este es un diálogo entre creyentes y no creyentes sobre un tema de interés común, en este caso específico sobre la naturaleza y sobre cuánto ella realmente nos importa. El propósito de este atrio es conversar acerca del valor que a modo personal y a nivel país le otorgamos a la naturaleza y si este valor se logra hacer efectivo en la práctica, por ejemplo, con medidas de gestión sustentables. Es una conversación que seguramente mezclará lo científico más duro con fundamentos antropológicos y con intervenciones relativas a la acción práctica del hombre con la naturaleza. Como tal, es un tema muy vigente en la actualidad y de alto interés para todos, especialmente desde la perspectiva de facultades como la nuestra, cuyo objeto central de formación de profesionales y desarrollo de investigación lo percibimos precisamente como la gestión de la naturaleza en beneficio del hombre. Este diálogo será conducido inicialmente por el profesor Francisco Claro, distinguido hombre de ciencias y de educación, y los panelistas serán el señor Álvaro Fischer, ingeniero, presidente de Fundación Chile, y el doctor Juan de Dios Vial, médico, rector emérito de nuestra universidad. Agradezco muy especialmente a los organizadores del evento por el esfuerzo realizado. Y a todos los participantes les deseo que tengan una enriquecedora experiencia en esta actividad. Muy bienvenidos a todos. Buenas tardes. Tomo entonces la palabra para introducir un poco el tema que nos convoca hoy día. En primer lugar, esa palabra un poco corriente en nuestro vocabulario diario, que es la palabra atrio, es una palabra que
evoca una actitud del pueblo judío que se remonta desde por lo menos décadas antes del nacimiento de Jesucristo, en que se reconstruye el templo de Jerusalén y en el templo se instala un espacio donde se puede estar presente independiente de las ideas que uno profesa. No es así en todos los lugares del templo. De hecho, si uno va a Jerusalén, una de las cosas que le preguntan en algunos entornos es si acaso es o no es judío. Y si no es judío, no le permiten la entrada. Hay una cierta seclusión en la cultura judía, pero expresamente en el templo de Jerusalén se instaló un espacio en el cual judíos y no judíos, creyentes y no creyentes, personas de alto nivel intelectual o de mucha formación y personas de menos formación podían ingresar y podían libremente intercambiar ideas sobre cualquier tema. En el caso nuestro, el atrio que está simbolizado entonces por esa figura de un lugar de encuentro no solamente social, sino que de encuentro en torno a ideas que en cierta medida nos preocupan y a veces desgarran en un momento histórico determinado. Y se da en el año de la fe, en la cual la Iglesia Católica ha querido establecer distintas instancias para que se reflexione acerca de la fe y de la no fe. En este atrio el tema es la naturaleza. Y uno se pregunta qué tiene que ver la fe con la naturaleza o la no fe con la naturaleza. Y eso tendrán que explicarnos los panelistas. Pero yo quiero avanzar un poco la idea. La naturaleza nos preocupa a todos porque hay señales de que la naturaleza está mostrando un cierto agotamiento frente a la acción humana. Por ejemplo, grandes hitos que nos han preocupado en las últimas décadas es el agujero de ozono. Y se nos dice que el agujero de ozono se ha producido por algunos elementos químicos que llegan al espacio y que van corroyendo un isótopo del oxígeno que es importante para parar la radiación ultravioleta. Entonces la radiación ultravioleta ha aumentado. Si ustedes miran la radiación ultravioleta, el récord diario de la radiación es a veces preocupante. Generalmente es mayor que lo tolerable. Por eso recomiendan filtros solares, etc. Pero eso va generando una conciencia de que la acción humana, estos elementos químicos en particular, están teniendo un efecto sobre la naturaleza que incluso amenaza la propia vida humana. Otro ejemplo es el calentamiento global, del cual nos habló tan elocuentemente Al Gore hace unos años atrás, el vicepresidente de Estados Unidos en la época de Jimmy Carter. Y la elocuencia de su discurso dejó también a la gente preocupada. Estamos también en otros espacios generando una naturaleza o digamos, alterando la naturaleza de tal manera que seriamente pudiera afectar la vida. Ya hace unas cuantas décadas atrás, la amenaza de una guerra nuclear también puso en jaque a la humanidad y nos hizo reflexionar cómo es posible que produzcamos una sociedad que se pone a sí misma en tan difícil trance. Por eso que el tema de la naturaleza es un tema importante y uno se pregunta qué actitud uno tiene que tener frente a esta situación. Estamos en un periodo en el cual el paradigma del crecimiento de una organización social, de una economía, es una meta. Y tenemos países enormes como China, más de 1.000 millones de habitantes, creciendo a tasas enormes también, 10% anual. Y eso significa un mayor consumo y una mayor demanda de materias primas, por ejemplo. Entonces uno se pregunta, ¿la materia prima hasta dónde da? ¿El petróleo hasta cuándo va a durar? El cobre nuestro, por ejemplo, si se explota con gran intensidad, eventualmente va a empezar a dar señales no de extinción, pero sí de menor ley, más carestía, etc. O sea, hay ciertos límites que estamos vislumbrando que es necesario atender. Y ese yo creo que es un sentimiento bastante globalizado.
independiente de las creencias que uno tenga. Entonces uno se pregunta aquí, de nuevo, ¿qué tiene que ver Dios en esto? ¿O no Dios en esto? Y eso es importante, como lo van a demostrar los panelistas, principalmente porque para los creyentes, por lo menos, la naturaleza es buena. Hay una afirmación acerca de la bondad de la naturaleza, y eso por sí solo nos impulsa a cuidarla. Desde el punto de vista no creyente, la naturaleza es necesaria para la supervivencia de las especies y todas tienen el mismo derecho a sobrevivir. Así que el género humano tiene que cuidar esa supervivencia, y seguramente los panelistas nos van a explicar con más detalle ese punto. Pero la pregunta es sobre Dios, acerca del creador de la naturaleza y del hombre, a veces se enfoca hoy día en el concepto de diseño. Es la naturaleza y la humanidad y el universo, todo, el producto de algo que fue diseñado y que fue cumpliendo etapas como un programa de computación. Estamos en una etapa que va a continuar, querámoslo o no, digamos, pero es un proceso natural, lo que queramos decir con eso de natural, que se sigue irrevocablemente y sobre la cual no tiene participación alguna una mente superior o una acción de un ser superior. Así que ese tema del diseño, que ha sido bastante discutido en la literatura en los últimos 20 años, a favor del diseño, en contra del diseño, particularmente abundante es la literatura en contra del diseño, o sea, un universo que es el producto del azar, que evoluciona de acuerdo a leyes internas y en la cual no tiene participación ningún ser superior. Ese es el argumento de algunos libros que se han publicado, muy expresos en este tema. Así que, habiendo dicho eso, yo creo que el momento de entregar la palabra a los panelistas. En primer lugar, quisiera pedirle al profesor Fischer Averluck, si acaso pudiera él presentarnos la visión desde la perspectiva del no creyente. Así que le pido a don Álvaro que me suceda. Y yo me voy a tener que retirar en pocos minutos más, así que si me ven desaparecer no es nada grave. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a quedar aquí, sí. Había pensado pararme para poder leer con mayor facilidad. Veo que lo puedo hacer aquí, así que voy a mantener la igualdad de posición. Parece que no está funcionando el micrófono. ¿Se escucha ahora? No. ¿Se escucha? Y sí. Bien, agradezco a la pastora Lucé esta nueva invitación a participar en este diálogo entre creyentes y no creyentes. Él pretende abordar... Ya. Entonces, como recomienzo, retomo. Agradezco a la pastoral UC esta nueva invitación a participar en este diálogo entre creyentes y no creyentes, en los que se pretende abordar desde la perspectiva de cada uno y de manera constructiva diversos temas de importancia para nuestra sociedad y el mundo en que vivimos. Asimismo, me resulta muy honroso compartir este panel con el profesor Juan de Dios Vidal Correa, a quien admiro y cuyos méritos son reconocidos por todos, y también celebro, a pesar de que va a estar interrumpida, la participación de Francisco Claró, porque sus conocimientos e inquietudes intelectuales múltiples hubieran enriquecido y van a ser repasadas por el padre Fernández este encuentro. Bien, para contestar la pregunta por la importancia que tiene la naturaleza para nosotros, es necesario ponernos en la perspectiva adecuada, que permita que esa respuesta tenga sentido. Este diálogo pretende relevar si esa perspectiva es o no distinta para un creyente, para un no creyente, y luego, sean estas similares o distintas, nos interesa averiguar si la mirada que ellos otorgan respecto a la naturaleza y su importancia coinciden o tienen divergencias. La perspectiva que yo tomaré como no creyente es la de la ciencia.
Es decir, la perspectiva que supone que los fenómenos que caracterizan al mundo que nos rodea contienen regularidades, que es posible determinar dichas regularidades y que para hacerlo, la mejor manera que tenemos a nuestra disposición es mediante la formulación de hipótesis sobre esas regularidades, contrastarlas con la evidencia empírica y someter el resultado al escrutinio de los pares, para luego corregir esas hipótesis si no calzan con la evidencia o si contienen errores, en un permanente camino que acumula conocimiento a su paso, describiendo cada vez mejor al mundo por medio de conceptualizaciones modeladas del mismo. Eso es hacer ciencia, y ese camino no requiere la existencia de un creador, y por lo tanto es la perspectiva que adoptamos la mayoría de quienes no creemos en su existencia. La ciencia hoy día nos entrega una versión del mundo que nos rodea y de su evolución, desde el Big Bang, continuando con la inflación inicial del universo, la aparición de partículas estables y la posterior formación de átomos y moléculas simples, el gas interestelar, la formación de cuerpos celestes de diversos tipos, agrupados en constelaciones y galaxias, todo ello siguiendo solo las leyes de la física. Y contiene la Vía Láctea, un sistema planetario, una de las constelaciones, la Vía Láctea, contiene un sistema planetario en que uno de los planetas es la Tierra, en el cual la complejidad molecular que se acumuló en ella hace unos 3.700 millones de años permitió la aparición de moléculas autorreplicantes. Esta complejidad, resultante del hecho que su material provino de procesos de fusión previos en otras estrellas que permitieron la aparición de átomos crecientemente más pesados, diseminados por explosiones desde esas estrellas a otros lugares, entre ellos la Tierra, que dieron lugar en esta a una gigantesca variedad de combinaciones de moléculas constituidas por muchos tipos de elementos. Y sobre esas moléculas autorreplicantes surgidas, el mecanismo de selección natural comenzó a operar y generó toda la biodiversidad de organismos vivos que observamos hoy en nuestro planeta. En esa versión, a la que me referí con algún mayor detalle en el diálogo de este atrio relativo al origen de la vida, el mundo inanimado y el mundo de lo vivo no tienen diferencias esenciales, ya que el segundo, la vida, surgió del primero por la sola aplicación de las leyes de la física y la química, sin que haya un salto esencial al pasar de la materia inerte a lo vivo. En ese escenario, lo que llamamos naturaleza, es decir, todo el ámbito de entorno con el que interactuamos permanentemente, está constituido tanto por los objetos inanimados que están a nuestro alrededor, el mar, la atmósfera, las rocas, así como por los organismos vivos que habitan nuestro planeta, bacterias, plantas, peces, mamíferos, entre otros, todos los cuales forman parte de esa naturaleza. Como consecuencia del proceso evolutivo descrito y de manera natural, los seres humanos surgidos de él no somos algo especial, sino solo una especie más, que surgió de especies que nos antecedieron según una trayectoria que cada vez se conoce con mayor precisión. Y por lo tanto, nosotros también formamos parte de esa naturaleza. Esa es la perspectiva que yo adoptaré en este atrio. Ahora bien, los seres humanos, a lo largo de nuestra existencia, hemos hecho uso de la naturaleza externa a nosotros, tanto para extraer energía de ella como para, utilizando materiales de esa misma naturaleza, inertes o vivos, acceder a los elementos que nos son útiles y mejorar así nuestra calidad de vida. Ese proceso, que involucró primero el intercambio, luego la división del trabajo y más tarde la capacidad para acumular conocimiento en la forma de nuevas tecnologías, exhibe una trayectoria de permanente aumento de valor. Como lo ilustra magistralmente Jared Diamond en su libro Armas, Gérmenes y Acero, el inicio de todas las civilizaciones siguió un patrón similar. Primero, ellas domesticaron los granos que les sirvieron de alimento, luego domesticaron a los mamíferos mayores, vacunos, caprinos, elefantes, que sirvieron de alimento y de energía de transporte y tracción, lo que dio paso a la agricultura, siguiendo luego con la escritura, para poder registrar la producción de alimentos y a quienes ella pertenecía, y siguió con la creación de asentamientos humanos cada vez más grandes, que pasamos a llamar ciudades, para luego comenzar a formar gobiernos. No es casualidad que ese proceso, similar en todas las civilizaciones, continúe de manera permanente en el tiempo, con una aceleración exponencial a partir de los últimos 250 años, creando a su paso cada vez más riqueza en la forma de más bienes y más servicios, cada vez más sofisticados, con requerimientos de energía cada vez más intensivos.
Ese proceso, que es distinto del de otras especies, como los leones, que luego de alimentarse se echan a dormir sin ambicionar nada más, se funda, entre otras razones, en características intrínsecas de nuestro sistema nervioso central moldeado por selección natural, entre las que se encuentra la búsqueda del estatus. El estatus, es decir, la jerarquía social que exhiben los individuos y respecto de la cual las personas se calibran unas con otras permanentemente, quedó instalado en nuestra psiquis por la importancia que tuvo para el apareamiento entre hombres y mujeres. Los hombres de más estatus daban mayor certeza de éxito reproductivo a las mujeres y los hacía, en consecuencia, más atractivos a ella, lo que los hizo competir por exhibir ese estatus. Y es lo que nos lleva hoy día a querer destacar, mejorar o subir en la escala social. Las mujeres también compiten entre sí, pero de maneras distintas. La vara de medida de ese estatus es diferente según la actividad que desempeñemos y varía si se trata de la ciencia, el arte, el deporte, los negocios, la publicidad o cualquiera otra. Esa búsqueda de estatus que nos insta, nos impulsa a querer tener más bienes materiales, culturales, deportivos, espirituales, está en el origen de ese uso cada vez más intensivo de la naturaleza para lograr nuestros fines. Y aquí es donde la pregunta, por si nos importa realmente la naturaleza, cobra sentido. Si lo que los seres humanos hacemos es continuar incesantemente utilizándola para extraer energía y fabricar los bienes que utilizamos, hasta el punto en que comenzamos a alterar las características de esa naturaleza, y con ello potencialmente la sustentabilidad de nuestra propia vida sobre el planeta, la pregunta por si verdaderamente nos importa la naturaleza surge de manera obvia. Durante mucho tiempo, la utilización de la naturaleza para extraer energía o fabricar bienes no tenía mucho impacto sobre el sistema como un todo, salvo en pequeños ecosistemas como la Isla de Pascua, por ejemplo. Pero ahora, en que somos 7.000 millones de humanos, todos los cuales aspiramos a vivir en condiciones de vida de los países desarrollados, imponemos sobre esa naturaleza un cúmulo de requerimientos que pueden modificar los delicados equilibrios en los que se sustenta nuestro aprovechamiento de ella. Y aunque no podemos conocer con certeza lo que eso implica, nos obliga a tener cuidados al respecto. Por lo tanto, la naturaleza nos importa porque ella nos da el sustento para desarrollar nuestras vidas con los avances actuales, pero para que nos lo siga dando para una población que se aproximará hacia 2050 a 9 o 10.000 millones de personas, todas viviendo con un estándar de vida como el de los países desarrollados de hoy, debemos utilizarla de una manera en que ello no se deteriore en nuestra contra. Y como no podemos predecir el futuro con precisión, debemos utilizar nuestros conocimientos científicos más avanzados como criterio para elegir la forma de preservarla lo mejor que podamos. Es decir, hoy nos enfrentamos a dos fuerzas que podrían estar en oposición. Por un lado, los impulsores intrínsecos de nuestro sistema nervioso central que nos instan a aumentar la creación de valor para mejorar la calidad de vida de una creciente cantidad de personas. Y por otro, las limitaciones que nos ofrece la naturaleza, tanto por la escasez de recursos naturales para lograrlo, como por el posible daño que nos autoimpongamos al modificar algunos parámetros macro de su equilibrio que jueguen en nuestra contra. ¿En qué podría esa posición del no creyente diferir de la de un creyente? Probablemente en que para los no creyentes, la descripción que hice del proceso que construyó al mundo en que vivimos, y que fue el que dio origen a la vida, es un proceso que no tiene un propósito que lo guíe ni un cerebro central que lo organice. Y en consecuencia no le confiere un carácter sagrado o absoluto a nada, ni a la naturaleza inerte, ni a la vida. Y eso incide en la forma en que consideramos aceptable interactuar con esa naturaleza, ya sea que nos refiramos a la parte inerte de ella o a la viva. El darle un carácter absoluto a la naturaleza nos puede conducir en direcciones inaceptables. Por ejemplo, la falacia naturalista, es decir, la doctrina que afirma, equivocadamente, que como son las cosas en la naturaleza es como deben ser en el ámbito moral humano, condujo a proyectos políticos aberrantes como el nacionalsocialismo alemán de la primera mitad del siglo pasado. Pues, se arguía, si un animal más fuerte podía aniquilar a uno más débil en el mundo natural, ¿qué de malo habría en aplicar ese principio a las personas o las razas? Pero tampoco debemos caer en una especie de falacia naturalista respecto de la propia naturaleza, que sería la doctrina que afirma que a la naturaleza no podemos tratar de alterarla, pues estaríamos tratando de modificar lo que es de manera natural, como si la naturaleza poseyera un malentendido carácter absoluto.
Si así fuera, en su versión más radical, no podríamos seguir con nuestra civilización como la conocemos y deberíamos volver a estados tecnológicos mucho más primitivos, compatibles con poblaciones humanas que serían una mínima fracción de las actuales. Y no he visto a nadie que sustente doctrinas de conservadurismo ambiental fundamentalista que haga campañas para suicidios colectivos masivos que permitan alcanzar esas poblaciones. Pero por la misma razón, en la perspectiva que yo he adoptado, como la vida no proviene de una esencia distinta de aquella de la materia inerte y por lo tanto forma parte de la naturaleza, tampoco tiene, la vida humana en particular, el carácter sagrado absoluto de las visiones que muchos creyentes le adjudican, que lleva a imponerle una restricción absoluta respecto de su interrupción en todo momento, tanto por terceros no relacionados como por sus titulares o por sus progenitores o parientes. Sin embargo, en los instantes iniciales y finales de la vida, es decir, cuando ella es recién concebida o cuando está a punto de extinguirse, el sistema emocional humano y los sentimientos morales que lo acompañan admiten para muchas personas excepciones a esa restricción. Y de ahí que la lucha por el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo seguirá vigente. Y lo mismo ocurrirá con el suicidio asistido o la eutanasia consentida, como opciones abiertas a ser utilizadas por las personas que no sientan esas restricciones. Algo parecido seguirá ocurriendo con el descarte de embriones fecundados, cuando las parejas en que ambos son portadores de una enfermedad genética recesiva de carácter mortal busquen el embrión fecundado sano y descarten el resto. Eso no significa que ellas denigren a la persona humana en general, sino que al desacralizar el significado de la vida en su versión absoluta, admiten para los inicios y el final de la vida las opciones descritas anteriormente, pero siguen teniendo los sentimientos morales compartidos con todos los seres humanos que nos permiten llevar adelante una convivencia pacífica, civilizada y enriquecedora en el resto. Del mismo modo, la utilización de alimentos genéticos modificados seguirá siendo válida para un creciente número de personas, así como la fabricación de órganos artificiales a partir de células madre obtenidas de la que resulte la forma más eficiente para lograrlo. En otras palabras, en esta visión de un no creyente, seguiremos utilizando la naturaleza para mejorar nuestra calidad de vida y nos basaremos para ello en lo mejor que nos pueda ofrecer la ciencia y la tecnología, tanto para mitigar el impacto ambiental que el procurar satisfacer esa calidad de vida le imponga a la naturaleza, como para mejorar nuestras propias capacidades como seres humanos, procurando eliminar las enfermedades genéticas, sustituyendo órganos que no estén funcionando correctamente, escogiendo embriones sanos sobre embriones enfermos, procurando equilibrar la natalidad para darle sustentabilidad al mundo, sin que ello signifique o implique de ninguna manera caer en las situaciones indeseables que describió Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Nuestro sistema cognitivo y emocional nos impulsa en la dirección que he descrito y mi impresión es que finalmente, con mayor o menor velocidad, seguiremos ese camino en el que la importancia que tiene la naturaleza, la pregunta que nos convoca, se pondrá de manifiesto porque siempre intentaremos utilizarla de la mejor manera que nuestros conocimientos científicos y tecnológicos y las instituciones que construyamos de manera consensuada para conducir nuestras sociedades nos lo permitan. Muchas gracias. Muchas gracias, le damos gracias a Álvaro. Y ahora le pedimos a don Juan de Dios Vial, tiene un rato para hacer su exposición. Quisiéramos recordar a todos los asistentes de que en la hojita que tienen en el asiento pueden redactar sus preguntas y pasarlas para que de esa manera, después de las exposiciones, vamos a tener un momento de diálogo en que van a poder ser respondidas algunas de esas preguntas. Entonces le damos la palabra a don Juan de Dios. Gracias. En primer lugar, tengo que decir que me alegro mucho de haber escuchado la exposición de René Fischer. Estamos de acuerdo en un porcentaje muy grande de sus afirmaciones, en algunas no, y nos va a demorar llegar a un acuerdo, pero ahora creo que los desacuerdos grandes y pequeños provienen de una diferencia de puntos de vista que es bueno destacar, ya que estamos aquí para contrastar nuestras posiciones. Yo obviamente represento aquí al grupo de los creyentes. Entonces, ¿en qué creemos?
Yo diría fundamentalmente que creemos en Dios. Creemos en que nuestras existencias y la existencia de todo el universo ha sido creada y sostenida por la voluntad trascendental de Dios. Ahora, eso suena como puras palabras, a una cosa como muy, muy abstracta. Yo quisiera detenerme un poco desordenadamente, no aspiro a hacer una cosa tan ordenadita como la que ha hecho el profesor Fisher, en lo que nosotros los católicos creemos que Dios nos ha dicho, nos ha revelado por distintas maneras sobre el tema que nos ocupa. Hay que ver que la pregunta que se nos hace es: ¿nos importa realmente la naturaleza? Y la palabra clave de la pregunta es realmente. ¿Qué es que una cosa a uno le importe realmente? No es que le importe mucho o poco, es que le importa de una manera distinta, que le importa como fundamento de algo. Y eso es una cosa que se escapa a veces a las versiones puramente científicas del asunto, porque en ciencia no hay el realmente en ese sentido. Las cosas que como valor, que tienen un valor fundante en lo que uno piensa. Y el realmente nosotros lo sacamos más fácilmente de la conversación cotidiana entre las personas que de desarrollos teóricos o desarrollos científicos. Nosotros, los católicos, buscamos el valor de la creación, su posibilidad de ser realmente algo, en la revelación que Dios ha hecho de su designio, y un sitio privilegiado para tener un atisbo del designio del Creador es la Biblia, la Sagrada Escritura, donde se recogen muchas de las enseñanzas fundamentales que por maneras y modos diversos Dios ha impartido sobre sí mismo y sobre su obra. Tenía preparada una explicación sobre una pequeña explicación sobre la Biblia, pero me la salto en privilegio, en respeto a la brevedad. Un lugar especial para entender el sentido de la creación. ¿Por qué podemos decir que hay un fundamento especial en ella? Es el libro del Génesis, en que se relata en forma parcialmente mítica, en forma poética, el origen del mundo, no en una forma de una crónica o de una historia propiamente tal. Allí, en el relato de los días de la creación, se muestra a esta aparecida en sucesión ordenada, los días, en la cual sucesión cada segmento tiene una disposición respecto de los demás. Lo que aquí me interesa recalcar es que después de cada obra de la creación, el autor repite: y vio Dios que lo hecho era bueno, hasta que al final del sexto día de la creación del hombre dice: lo hecho era muy bueno. Bueno significa en el lenguaje habitual atrayente, deseable, que tiene una entidad noble, si se quiere, y es así como encuentra Dios el mundo que ha creado. Y nosotros creemos que el mundo que vemos ha sido encontrado bueno por el Creador.
el mundo que enfrentamos tiene la dignidad, el valor de lo que el propio Creador declaró. No es una dignidad o un valor que le atribuyamos nosotros, que sea producto de nuestra imaginación o de nuestro raciocinio. Esto nos es dado. Esto que tenemos, que nos rodea, como la creación, la naturaleza, es bueno, ha sido declarado así por Dios. Ahora, pero el mundo que vivía el autor de estas líneas del Génesis, tal como nuestro mundo actual, no era bueno. Y toda esa maldad es interpretada, es revelada como consecuencia de que el hombre, en uso del don de su libertad, escogió un camino distinto del camino establecido por el Creador. Por ejemplo, estableció el camino de negar al Creador, que puede llevar muy lejos, pero no va a llevar a la larga a un sitio bueno. Y el relato de la creación continúa en el libro del Génesis, con el relato del pecado original, de la desviación del hombre, del rechazo del hombre, del designio de Dios. Y entonces el hombre y la mujer se encuentran desnudos y como perdidos en el jardín, desorientados, no saben dónde ir, no saben dónde están. Y allí el hombre, según el relato del Génesis, esto, recuerden, es un relato, no es una crónica histórica, escuchó por primera vez una cosa, la pregunta de Dios que lo buscaba. Y oye la voz de Dios que dice, hombre, ¿dónde estás? La pregunta que recoge el autor del Génesis es la pregunta que se nos dirige a cada uno de nosotros. A ti, con tu historia personal y social, con tus andanzas, con tus proyectos, con tus buenas y malas intenciones, te pregunto, ¿dónde estás? Eso significa que Dios nos busca a través de la creación y en la creación para que volvamos a encontrar el camino. La creación es buena y ha sido corrompida por el mal uso de la libertad. Y en estos libros tan primitivos del libro de Génesis, eso se encuentra expresado de una manera dramática. Está el caso de Caín y Abel, la muerte de Abel, el triunfo del mal simbolizado por Caín, y después viene la descendencia de ellos, y por varias generaciones, y se llega a uno de los descendientes de Caín, que es Lamech, que lo expresa de una manera terminante. Dice, Caín fue vengado 7 veces. Lamech será vengado 70 veces 7. Con lo cual, el mal, la revancha, la envidia, la suspicacia, el rechazo del designio de Dios va creciendo, se podría decir, de generación en generación. Pero la Biblia no piensa que esa sea una condición definitiva. Antes, el conjunto de ella está inspirado por la idea de que Dios ha suscitado a un hombre que viva la perfecta obediencia a su voluntad creadora
y que aunque le toque pasar por el valle de la muerte, lleve en un día, en una forma que solo Él conoce, a la creación, al conocimiento y al disfrute del don de Dios. Y eso es, en último término, lo que nos dice la Biblia, que a pesar de todos los pecados y las negaciones, la creación no tiene una falta de sentido, no está lastrada con una falta de sentido, sino que es buena y está destinada a resplandecer como buena en el último día. Eso es más o menos lo que piensa un creyente que admite prácticamente todo lo que decía Álvaro Fischer, excepto algunas cositas aquí y allá y algunas conclusiones que me resultaban un poco difíciles de tragar. Pero estoy muy agradecido de haber escuchado esa expresión, porque es una expresión de lo que la humanidad ilustrada puede hacer. Yo no pretendo ser nada ilustrado, traigo una cosa que es más modesta. Es lo que Dios dice. A Dios no se lo ve, no se lo oye con los oídos. Ahí se asiste a su presencia en el acto de la fe, que es un acto humilde y sencillo, que no puede compararse a una teoría científica bien fundada, pero que a la teoría científica y a la vida corriente les da un fundamento y nos permite contestarnos, ver por lo menos por dónde contestamos la pregunta, ¿dónde está el realmente por el que nos importa la naturaleza? Muy bien. Le agradecemos a don Juan de Dios Vial sus palabras. Don Juan de Dios tuvo la posibilidad de escuchar a Álvaro y hacer algunas reacciones ya. Entonces ahora le damos la ocasión a Álvaro que pueda reaccionar frente a las palabras de don Juan de Dios Vial. Gracias. Bueno, lo primero... Ahí está. Bueno, comienzo por estar de acuerdo con don Juan de Dios en que estamos en una parte muy importante de acuerdo. Entonces, más bien, quisiera centrarme en dónde pueden producirse y por qué razón se producen las diferencias. Y creo que el punto está un poco en la perspectiva que cada uno abordamos en nuestras presentaciones. Vale decir, yo voy a tomar la perspectiva de la ciencia. ¿Y por qué la de la ciencia? Porque es la manera que yo me siento más cómodo para tratar de entender y comprender el mundo en que vivimos. Y no es una postura de soberbia, sino que por el contrario es una postura humilde en el sentido de que esa es una tarea muy difícil que la humanidad a la cual la humanidad ha destinado mucho tiempo y mucho esfuerzo y ha construido visiones razonablemente contrastables con la evidencia empírica que nos rodea, y el hecho de tomar esa mirada y no la mirada de la fe es un supuesto inicial sobre el cual es difícil arguir porque tal como lo conversamos con Rafael Vicuña en el Atrio sobre el origen de la vida, uno tiene que partir de algún punto de partida inicial y el punto de partida inicial es pensar que este mundo lo podemos comprender y que el método para comprenderlo es este.
Entonces, tomado ese punto de vista o esa perspectiva, entonces las diferencias que se producen precisamente respecto de cómo se interpreta y las implicancias que ello tiene la transición entre aquello que llamamos el mundo de lo inerte y el mundo de lo vivo. Y por eso que seguramente estamos casi todos de acuerdo, salvo en cuando yo me refería a los instantes iniciales o finales de la vida, en la forma, ¿no es cierto?, de un feto o de un embrión o de una persona que está sufriente y a punto de morir. Porque en esa transición es la parte donde es más evidente lo que las dos distintas perspectivas generan como diferentes escenarios del mundo en que uno está. En la que yo presenté, en que no hay una esencia diferente entre el mundo de lo inerte y lo vivo, sino que sencillamente una mayor complejidad con esta aparición de moléculas que son capaces de autorreplicarse y se van construyendo estos mecanismos, digamos, de distintos componentes que van construyendo los aparatos que están al interior de las células y etcétera, y todo lo que se conoce. Esa distinta visión que hace que esa transición para los no creyentes, o por lo menos aquellos que creemos en la ciencia y somos no creyentes, no hay una transición fundamental, hace que las diferencias fundamentales se centren en esa transición. Y en esas transiciones, entre donde las conductas aceptables para uno y para otros difieren y divergen. De tal manera que eso es básicamente donde yo creo que está el punto. Y por supuesto, hay algunas otras diferencias que se generan a partir de esta visión primaria. Por ejemplo, cuando uno dice el mundo creado es bueno. Bueno es efectivamente, pero una categoría es humana, o sea, es una apreciación que nosotros los seres humanos podemos hacer y hacemos, pero en realidad cuando nos salimos del sistema y lo miramos desde afuera, el mundo no es bueno y es malo, sino que en ese sentido es. Y nosotros construimos las categorías morales de bueno y malo, dado las características y rasgos que tenemos y con los cuales interactuamos con los seres humanos. Bien, eso podría decir. Muchas gracias. A ver, digamos, históricamente se han dado dos caricaturas, ¿no es cierto? Una caricatura que la fe es, por así decir, el refugio de los ignorantes, y en la medida que la ciencia va avanzando, la fe se va quedando con menos espacio. Por otro lado, también hay una caricatura desde la fe, de que en el fondo, a través de la razón, podemos conocer a Dios y, por lo tanto, con una buena cabeza uno llega a ser creyente. En este momento estamos con dos personas inteligentes que representan la modernidad de dos maneras distintas. Entonces, la pregunta que quisiéramos hacer, una pregunta cruzada para don Juan de Dios Vial, es preguntarle si a usted le parece que es razonable ser no creyente, y a Álvaro preguntarle si le parece que es razonable ser creyente. A lo primero yo digo que sí, puede ser muy razonable. Desde luego sería una petulancia fantástica mía frente a la millonada de personas ilustres, desde Aristóteles para abajo, que han sido no creyentes, decir yo que eso no es razonable. Yo lo que digo es que los creyentes tenemos un regalo adicional. Un regalo, una cosa que de ninguna manera merecíamos o podíamos alcanzar nosotros. Álvaro aquí decía lo que es bueno, ¿no es cierto? Pero es que el relato bíblico, que es un relato primitivo y hecho por gente muy primitiva, ¿a quién le ponen la carga de decir que es bueno? Es al propio Dios. No es que el hombre diga que la creación de Dios es buena, sino que dice el hombre que Dios piensa que su creación es buena, lo que es distinto. Es una bondad trascendental. Y nosotros tenemos, yo coincido plenamente con la presentación, la mayoría de las cosas que dice Álvaro sobre la ciencia, yo estoy de acuerdo,
que en algunas cosas no estoy de acuerdo en las que él sospecha, pero son cosas que podríamos conversar largamente y a lo mejor nos dábamos vuelta recíprocamente el criterio. Eso no importa. Lo que importa es esto, que hay un camino bueno, que es el camino que es puesto por Dios y que lleva a Él. Una de las posibles sendas para el hombre que toma el camino de Dios es la ciencia, por supuesto. Si la ciencia también es buena, humanamente buena, no hay ninguna duda. Se puede mal usar. Bueno, basta con asomarse a la ventana y abrir cualquier libro de historia para darse cuenta de las atrocidades que se han hecho con la ciencia. Pero eso no es contra la ciencia. Eso es contra la conciencia humana que la ha pervertido. Muchas gracias. Bueno, obviamente que yo también considero que es muy razonable que una persona sea creyente. Pero para que la respuesta no sea solamente admitir que las personas puedan tomar la postura que quieran, porque en eso consiste cómo vivimos de manera civilizada en el siglo XXI, voy a agregar un par de cosas más para estrechar el espacio de razonabilidad y dar los puntos de vista que yo tengo al respecto, y que también los planteé en el diálogo que tuvimos con Rafael Vicuña hace unos meses. Digamos, si una persona... Hay dos versiones fundamentales de la creencia. Una de la versión deísta y la otra la versión teísta. En la versión deísta es que hay una creación, ¿verdad? Que lo único que... su única participación en lo que observamos en el universo es el acto creativo. Y luego se desenvuelve de acuerdo a estas reglas o leyes que hemos encontrado en la ciencia. Esa visión hace que prácticamente el creador no tiene ninguna participación y por lo tanto prácticamente coincide con la naturaleza. No hay nada adicional que se esté aportando y además es una visión que la mayoría de los creyentes no les sirve, porque lo que los creyentes están buscando en su creencia no es solamente una explicación de los fenómenos, porque muchos creyentes por algo están utilizando la ciencia para comprender lo que está a su alrededor, sino que están buscando también consuelo, guía moral, en fin, satisfacción de sus problemas, etc. Perdón. Y entonces, esa segunda versión de la creencia es la versión teísta, en que efectivamente el creador interviene de alguna manera en los procesos humanos. Pero si interviene en los procesos humanos, entonces está modificando de alguna manera aquello que son las reglas o las regularidades que observamos en la naturaleza. Y entonces ahí es donde las dificultades aparecen y por eso que el espacio que queda, desde mi punto de vista, se estrecha. Si es que uno está buscando alguna compatibilidad entre la comprensión del mundo natural y la de la existencia de un creador que interviene en los aspectos humanos. Yo creo que ahí están algunos de los problemas y desde mi punto de vista entonces ahí se marca un poco dónde están las estrecheces y las dificultades para que sea razonable que una persona sea creyente. Bien, muchas gracias. Vamos a leer algunas preguntas, han llegado muchas, así que naturalmente no podremos leerlas todas. Una dice, ¿cómo es posible asumir de manera concreta una defensa y un cuidado de la naturaleza sin recurrir a un fundamento de fe, pero tampoco sin caer en una perspectiva puramente utilitarista? ¿No? Me parece que tal vez va más bien dirigida a ti, tal vez. Bueno, lo que yo dije es que los seres humanos estamos un poco condenados, pero la palabra condenados, digamos, puede dársele muchos significados, pero nuestro interés por tener mejores condiciones de vida que nos han llevado hasta el grado de desarrollo que tenemos hoy y que otros países que están en menor estado de desarrollo quieren alcanzar a los que están desarrollados, ese esfuerzo, cuando se empieza a poner en contradicción con
la naturaleza de la cual obtenemos esa calidad de vida, entonces nos obliga a repensar las formas como la intervenimos. Y a mi juicio no es un acto de fe hacer eso, sino que es un acto del mejor conocimiento disponible que tengamos para hacerlo. Y entonces, si hoy día se habla, como habló Francisco Claro, del cambio climático, el hoyo de ozono o la explosión demográfica que puede producir problemas, todos esos tenemos que manejarlos y mitigarlos con las mejores herramientas que tengamos. Para mi gusto, no hay mejores herramientas que los conocimientos científicos que nos permitan modificar alguna de las cosas. Pero, por otro lado, tenemos que hacernos cargo de que las conductas humanas tampoco son modificables por órdenes, digamos, desde arriba, ¿ah? Y eso sí, los sistemas totalitarios en que impulsan a las personas a hacer lo que alguien de arriba quiere, no han funcionado en la humanidad. Las sociedades funcionan sobre la base de la autonomía de las personas en una convivencia civilizada, consensuada. Y entonces el encuentro de esas dos cosas, la única manera compatible, a mi juicio, de hacerlo es con los mejores conocimientos que tengamos. Porque la otra, a la que me referí en mi ponencia, es sencillamente bajar a niveles muy primitivos de tecnológicos, pero eso no cabe en 7.000 millones de personas, sino que a lo mejor no más de 50 o 100, y eso habría que eliminar por algún método que no conozco, ni siquiera quiero pensar en cuál sería para bajar a ese nivel de población. Muchas gracias. ¿Me permite Sí, claro. Que hay una cosa que me resulta un poquito no aceptable, no grata. Y es, por ejemplo, mirar aquello que viene de Dios como si viniera de arriba, como si viniera de otro plano. No hay nada más íntimamente mío que la presencia de Dios. Es lo más entrañablemente mío, y el movimiento que su presencia pudiera generar es un movimiento que se genera adentro de mí. No me es impuesto como podría ser la orden de un Estado o la presión de un hombre. Y eso, no hay nada más íntimamente mío que la presencia de Dios. Bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta para don Juan de Dios Vial. Dice, ¿hasta qué punto el afán científico por comprender la totalidad de la naturaleza no imita el pecado original en querer conocer todo como Dios hace las cosas? No, para nada, para nada. No creo que exista un pecado de conocimiento, digamos. No lo he topado nunca. El pecado empieza en la utilización del conocimiento, en la acción. Sí, yo me atrevo también a dar una opinión. Yo creo que a veces desde la fe hemos pretendido, digamos, mantener la bandera al tope de la existencia de Dios desde lo inexplicable. Hemos dicho, mira, la ciencia puede explicar muchas cosas, pero hay cosas que no se pueden explicar y por lo tanto tenemos que recurrir a Dios. Pero naturalmente la ciencia con sus avances cada vez va explicando más cosas y en definitiva me parece a mí que desde la fe nosotros en ningún caso podemos temer al conocimiento, todo lo contrario. El hecho de que digamos, Álvaro hablaba de la regularidad de las leyes, justamente el hecho de que las cosas funcionen con regularidad, ahí nosotros encontramos que verdaderamente aquí hay algo que va más allá de nosotros. Y por ello mismo también, digamos, concuerdo perfectamente con lo que decía don Juan de Dios Vial, que el conocimiento no es una amenaza. Si fuera así, nosotros tendríamos que cerrar las universidades católicas porque serían una contradicción interna. Aquí tenemos otra pregunta, esta vez para Álvaro Fischer. Dice, dominar la tierra, ¿no hemos confundido dominar con someter en lugar de administrar la naturaleza?
Yo no utilizaría ninguno de los tres verbos, ¿Ya? ni dominar, ni someter, Ni administrar. Yo creo que en la versión o visión que yo planteé, los seres humanos estamos en la naturaleza y somos el resultado de un proceso natural en el cual aparecimos en algún minuto, ¿verdad? Hace unos 200.000 años con los rasgos de nuestra especie, o quizás un poco menos, de nuestra especie actual, y por lo tanto nos hemos visto en la necesidad de, primero, resolver el problema de la existencia, o sea, de mantenernos vivos. Somos organismos, organizaciones que están muy fuera del equilibrio termodinámico. Si no conseguimos energía externa, nos desmoronamos en materia inerte nuevamente, que ocurre cuando morimos. Y por lo tanto, conseguir ese alimento lo tuvimos que conseguir fuera de nosotros, en la naturaleza. Y entonces, la relación que tenemos con la naturaleza es de ese tipo, es conseguir y obtener de ella para mantener nuestro sistema, porque tal como estamos conformados, y muchos organismos, todos los organismos vivos, digamos, tienen que ganarse la vida, porque aquellos que no lo hicieron no dejaron descendencia y no están hoy día, digamos, y no tenemos nada que comentar al respecto. Entonces, en ese esfuerzo, nosotros tenemos una interacción con la naturaleza. No es ni una dominación, ni un someterle, ni administrarlo, sino que es una interacción con ella que durante mucho tiempo pareció que era inocua o que estaba a nuestro servicio, o a lo mejor alguno de estos verbos. Pero hoy día, en que vemos que la intervención que tenemos en la naturaleza produce cambios globales y las características de la naturaleza y actuales, que son de donde obtenemos la energía y los materiales con los cuales construimos esta calidad de vida, se pueden haber amenazado. Entonces lo que tenemos que hacer es interactuar de manera inteligente con ella, y por lo tanto no es ni administrarla ni someterla, sino que interactuar, porque lo que tenemos que entender es que todo esto está mezclado uno con otro, está todo imbricado de maneras interconectadas que son difíciles de entender, y que por eso es que necesitamos conocimientos más avanzados y mejores para poder hacerlo. A mí me gustaría hacer una pequeña observación, a lo mejor no pertinente, pero que no me gustaría callármela. Hay algo en que nosotros, los seres humanos, somos distintos de todo lo demás. Distintos. Yo lo diría, por ejemplo, lo pondría en esta forma. Todo lo que nosotros podamos nombrar, imaginar, pensar, es, si ustedes quieran, secreción humana. Eso es el hombre el que lo hace. No hay nada que podamos nosotros concebir que no sea propiamente del pensamiento humano. Imagínense cualquier discusión que quieran, cualquier planteamiento que quieran, está reducido, lo que sea, el ser de las cosas, lo que sea, a su dimensión humana. Y en ese sentido, aunque nuestro sentido de la modestia sea herido, tenemos que decir que somos el centro del universo. Bien, aquí viene otra pregunta cruzada. El atrio que estamos realizando es un diálogo entre un creyente y un no creyente. Si alguien viniera acá y dijera, bueno, yo he escuchado las convicciones de Juan de Dios Vial, he escuchado las convicciones de Álvaro Fischer, más bien yo pienso que aquí hay dos personas que creen y que creen en distintas cosas. ¿Cómo reaccionarían frente a esa afirmación? Es decir, no hay aquí un creyente y un no creyente, sino que dos personas que tienen puntos de partida, tienen convicciones que son diferentes. Mi respuesta a eso es sencilla. Cuando yo digo soy un creyente, hay una abreviación. Creo en la resurrección de Jesucristo. Eso soy creyente. Yo creo que la persona que hace esa pregunta tiene razón. Y yo lo dije obviamente en el diálogo anterior. Yo creo, o sea, cuando yo digo yo no creo en Dios, soy no creyente, no creo en Dios, pero creo
creo, y no estoy seguro, sino que creo, o sea, es una creencia, porque la palabra, el verbo creer denota una especie de supuesto inicial, es un punto de partida, es como los axiomas en la matemática. Uno necesita establecer algunos puntos donde uno construye un edificio, no lo puede construir sobre nada. Entonces el punto de partida mío es creer que la manera de entender el mundo y de relacionarme y organizarme para hacerlo es construir esquemas explicativos de él. Y la mejor manera que hemos encontrado los seres humanos, a mi juicio, para hacer ese ejercicio, después de distintas maneras de hacerlo, desde la astrología, ¿no es cierto?, los dioses que hacen llover y las montañas que se mueven y todo eso, finalmente es el método científico. Entonces, en eso yo creo, y en ese sentido la persona que hace la pregunta tiene razón. Yo creo en otra cosa. A ver, ¿me permite? Sí. La palabra creo tiene dos sentidos, por lo menos, que son perfectamente legítimos, pero que se usan en forma... Cuando yo digo creo en Dios Padre Todopoderoso, no es lo mismo que cuando digo creo en la tabla de Mendeleev. En el primer caso es le creo a Dios Padre Todopoderoso. Y en latín eso usa el acusativo, ¿no es cierto? Y lo usa por algo, porque es creerle a alguien, a algo, no en algo. Sí, no, si es así, efectivamente yo no estoy creyendo en algo, sino que creo que yo creo, y aquellos que sustentan esta visión supongo que podrían decir lo mismo, yo creo que la manera de entender el mundo en que me rodeo es mediante una manera, un método, una forma de construir esquemas explicativos que es el que expliqué delante. Así que efectivamente, no sé si estaría en el acusativo en ese caso. Muy bien, muchas gracias. También acá hay otra pregunta que puede ir para ambos y es ¿de qué manera se fundamenta el valor absoluto de los derechos humanos a partir de las propias convicciones? ¿Pregunta a mí? A ambos. No sé lo que sea el valor absoluto de los derechos humanos. Es decir, la inviolabilidad final de la dignidad humana. Absoluto es una cosa muy precisa, es que no tiene relación con nada, es que está suelto de todo, absoluto. Ahora, ni los derechos humanos, ni ninguna cosa están sueltos de la condición humana, de la presencia de Dios, de la fe, digamos. Sí, yo tampoco creo en el valor absoluto de los derechos humanos, sino que más bien en la preeminencia de los derechos humanos como doctrina para establecer nuestra convivencia. Pero es muy difícil establecer cosas absolutas, porque siempre hay excepciones y situaciones en que se producen esas excepciones. ¿Cierto? Las personas no deben matar a nadie hasta que son asaltadas y sí se les es permitido defenderse y matar a otro. No se debe, ¿no es cierto?, matar a nadie, pero las guerras han ocurrido siempre y las personas han pasado por encima de esos principios. Entonces, a mí me parece que darle un valor absoluto escapa a la manera en que nosotros debemos organizar nuestra convivencia. Hay que dar preeminencia, hay que dar mayor importancia y establecer jerarquía, pero no a valores absolutos. Bien, acá hay una pregunta bien fundamental para Álvaro Fischer. ¿Cómo empezó todo? ¿Con qué energía o con qué materia? ¿Cómo de la nada puede salir algo? Bien, buena pregunta. ¿Cómo empezó todo? Sí. Adelante. ¿Cómo va a terminar? También sería una buena pregunta. pregunta. Tengo que preguntarle a Dios. No. Sobre eso no hay una visión definitiva y no quisiera yo entregarla ahora porque no la sé y yo creo que la ciencia tampoco la tiene. Y por eso es que cuando yo digo que yo creo que la ciencia es la manera que me va a permitir hacer eso, en ese sentido hay una creencia, porque no están todas las respuestas. Ahora, dicho eso, los científicos hoy día han mostrado que es posible a partir de la nada aparecer partículas y antipartículas, por ejemplo, o que pequeñas fluctuaciones cuánticas hagan surgir cosas donde antes no había nada. Pero son explicaciones, primero, respecto a las cuales no tengo las competencias para abordarlas
con precisión y tampoco creo que la ciencia tenga también una respuesta definitiva. De hecho, digamos, desde el punto de vista de nuestras explicaciones, cuando uno dice, aquí partió todo y qué es lo que había antes, por ejemplo. A lo mejor el antes tampoco es un concepto que tenga mucho sentido, porque la construcción de la idea del espacio y el tiempo como maneras de interpretar la realidad que nosotros tenemos es a su vez contingente a el proceso de selección natural que moldeó nuestro cerebro y que nos insta de manera directa a mirar las cosas en ese sentido. A lo mejor la pregunta no tiene mucho sentido decir qué es lo que había antes de lo que cuando se creó. Pero para redondear la respuesta y no rehuirla, lo que dije, no tengo una respuesta definitiva, no creo que la ciencia lo tenga. Cuando yo creo en las ciencias, creo que eventualmente tendremos una mejor explicación de la que tenemos hoy día, como ha ocurrido hasta ahora. Y en ese sentido es que creo, tengo esa esperanza. A ver, don Juan de Dios quería decir algo, pero una precisación. ¿Es una pregunta, o sea, esta pregunta que le hizo el público, ¿es una pregunta para la ciencia? Yo creo que sí. Yo creo que la pregunta es reinteresante y es importante porque nos pone un poco en el filo mismo de donde está la ciencia. Si es, mira, la ciencia empezó con mitos cosmogónicos como el del Timeo, por ejemplo, de Platón, y otros mitos de Orígenes, qué sé yo. Después de Darwin, la ciencia ha recurrido cada vez más a los relatos explicativos. Por ejemplo, la descendencia del hombre, the descent of man. Nadie va a poder nunca chequear eso con los criterios con que lo habría hecho un señor del 1850. No se puede. Es un relato que es compatible en cada uno de sus puntos con lo que la ciencia sabe sobre la circunstancia, digamos. Pero básicamente es un relato. El Big Bang y todos sus como su seguidilla de cosas, de las cuales yo no entiendo nada, del origen de las especies a lo mejor puedo entender un poco, pero es también un relato, así han ocurrido las cosas, y lo más que se puede pedir es que el relato en sí no contradiga en ningún momento lo que los datos científicos más creíbles dan sobre cada momento del relato. Eso es una cosa nueva con la ciencia, relativamente nueva, porque el relato fue relativamente olvidado o dejado de lado en el Renacimiento en busca de mejores formas de explicación. Y de repente, y especialmente por obra de Darwin, el relato volvió. Y el relato es lo importante de la ciencia. ¿Puedo hacer una precisión? Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo, pero quisiera hacer una pequeña precisión. Yo creo que la ciencia puede hacer relatos, efectivamente, pero más que relatos, lo que la ciencia intenta hacer son metarrelatos, o sea, establecer reglas, leyes y tratar de dar esquemas explicativos basados en regularidades, que efectivamente solamente son válidas mientras no sean contradichas por la evidencia empírica. Y en ese sentido, la ciencia, a diferencia de otras creencias, es siempre tentativa. O sea, uno puede creer en la ciencia como método, pero las explicaciones que de la ciencia, o los relatos en el lenguaje del doctor Vial, son siempre tentativas. Y están a la espera de que tengan que ser modificadas cuando los datos empíricos que se observen no calcen con esa conceptualización que está vigente. Bien, pues aquí vamos a hacer una última pregunta a don Juan de Dios Vial y después le vamos a dejar un momento ahí para que cada uno pueda decir unas últimas palabras. La pregunta dice así: en el contexto del diseño inteligente como supuesto testimonio de la existencia de Dios, ¿es posible sostener que el agotamiento de los recursos naturales que parte del hombre es parte de este diseño inteligente? Es decir, como el deterioro
de la naturaleza pueda poner en jaque la pregunta acerca del diseño inteligente. A ver, si se me dirige a mí la pregunta, me molesta lo más que hay, porque yo encuentro que el diseño inteligente es un disparate. Es un invento que se ha hecho para introducir por la puerta falsa la teología dentro de la ciencia. Y yo no creo en semejante cosa. Así que no me siento habilitado para intervenir en ese debate. Bien, pues bueno, hemos tenido un momento muy interesante de diálogo. La idea, ¿no es cierto?, de este diálogo, y si cada uno de ustedes ha venido generosamente a este día, ¿no es cierto?, con bastante calor, ¿no es cierto?, a una hora que podríamos haber estado en otras actividades, cada uno ha tenido un motivo por el cual ha venido. Entonces, la última pregunta para ambos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué los trajo para acá? ¿Qué es lo que los impulsa a hablar? ¿Qué es lo que les impulsa a dirigirse a un auditorio de gente que quiere aprender, quiere entender, quiere abrirse, ¿no es cierto?, al conocimiento lo más profundo del ser humano? Bueno, mi contestación es tan simple que mejor la doy yo primero y Álvaro va a hacer una cosa más elaborada e inteligente después. A mí me dijeron que esta era una propuesta de la Iglesia. Era una propuesta de la Iglesia para mostrar algo, un pedacito que fuera del mensaje de Jesucristo en el contexto de la humanidad. Y eso, no puedo decir que yo haya escuchado siempre ese tipo de cosas porque soy muy flojo, pero cuando venzo la flojera y siento que la Iglesia me pide que en alguna forma contribuya dentro de mis posibilidades, a lo mejor lo hago mal, pero dentro de mis posibilidades, a aclarar la situación, lo hago. Gracias. Bueno, yo fui invitado a participar en estos diálogos y a mí me pareció que la propuesta que se hacía era atractiva por dos razones. La primera era porque estaba puesto la propuesta era de un diálogo, no de un debate, vale decir, un encuentro de ideas sobre temas que a todos los seres humanos les importa y yo creo que en ese sentido los diálogos y la forma de interactuar a través de una conversación constructiva, que era la invitación, a mí me parece que es una cosa que en general uno no se debe negar si es invitado. Yo me he sentido muy honrado que me hayan invitado, por una parte. Y por otra parte, porque creo que a pesar de que hay diferencias entre creyentes y no creyentes, como ha quedado hoy día insinuado, me parece a mí que eso no obsta o no es el punto de partida de donde se encuentran las diferencias que tenemos los seres humanos respecto de muchas cosas en todos los días. No es la naturaleza de ser o no ser creyente donde está, sino que es más bien en cómo construimos nuestras convicciones, ya sea científicas o morales, del mundo que nos circunda. Y en ese sentido creo que podría ser interesante que este diálogo también permitiera mostrar que cuando hay diferencias las hay, pero también puede haber maneras similares para enfrentar el mundo, y que creo que no están en creyentes y no creyentes nuestras dificultades, sino que en otras categorías de análisis que a veces se dan. Eso. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos las reflexiones de nuestros invitados en este tercer encuentro del Atrio de Santiago acerca del valor de la naturaleza y también la participación de los asistentes. Invitamos al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor Ignacio Sánchez, a entregar el recuerdo de este encuentro a nuestros dos expositores. Se trata de una imagen del apóstol Santiago, a quien fue dedicada a nuestra ciudad desde su fundación en el año 1541. La imagen fue realizada en piedra por las hermanas del monasterio de Belén de la comuna de Casablanca, región de Valparaíso.
El Arzobispado de Santiago y la Pontificia Universidad Católica de Chile agradecen nuevamente a cada uno su presencia y les invitan al evento de clausura este domingo a las 20:30 horas en la Plaza de Armas. Muy buenas tardes.